gloria a Dios por eso. Hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Mire cómo el Señor está obrando. Casual, digo yo que es casualidad, a lo mejor no, yo sé que no, porque es el Señor el que obra, gracias. Tremendo mensaje, ¿verdad? De que vimos en el video acerca del sábado. Y eso es lo que de ahora vamos a hablar un poco acerca del sábado del Señor. Tal vez no vamos a profundizar mucho, porque en sí lo que vamos a hablar es en sí acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Pero antes quiero que por favor tengamos una cortita oración ahí donde estamos, inclinamos nuestro rostro. Amante Padre, que tú moras en el cielo, bendito y alabado, Señor, sea tu nombre. Señor Dios, en esta hora al abrir tu palabra te suplicamos que tú te hagas presente, que tu Espíritu, Señor, conmueva nuestras mentes y nuestros corazones, que los impresiones a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos, Señor, recibir esta hermosa luz que tú nos das a través de tu palabra. Señor, en tus manos nos encomendamos, guíanos, Señor, para que podamos ser ese testimonio vivo que tú quieres que seamos, Señor, ante las naciones. Lo rogamos y lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Un anuncio así cortito para los hermanos que nos están visitando. Nos vamos a quedar, hagan planes de quedarse para tener un rico almuerzo, ¿verdad? Así que todos están invitados y oremos, ¿verdad?, para que el Señor haga el milagro y nos pueda abundar. Amén. Bien. Nuestra cita bíblica de esta mañana está en Mateo 24. Hermanos, Mateo 24 es un capítulo completo que es profético, hermano. Todo tiene doble cumplimiento. Y al estudiarlo a profundidad podemos sacar tantas cosas, hermanos, que yo creo que solo en el capítulo 24 nos llevaríamos que yo creo que más de un par de días estudiándolo, hermano, porque hay varias profecías en ellas. Pero yo voy a puntualizar específicamente en dos, ¿verdad? Más adelante la vamos a mencionar. Así que vamos a Mateo 24. Cuando leemos nosotros Mateo 24 desde el 1, vemos en ese momento cuando los discípulos están en el Monte de los Olivos con el Señor Jesús. Y ellos le hacen una pregunta al Señor Jesús muy interesante. Ellos le señalan el templo y el Señor le dice: ¿veis todo esto? ¿Verdad? Y el Señor le dijo, bueno, que esto iba a ser derribado y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero a mí me llama la atención la respuesta de los discípulos, porque fíjense que la respuesta que ellos dan no es una respuesta del momento, sino que ellos prácticamente están abarcando hasta el final de nuestros tiempos. Si ustedes leen el número 3 y dice: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo. Eso significa, hermanos, que esta profecía no solamente fue en su momento cuando el Señor señaló la destrucción del templo, sino que llega hasta nuestro tiempo. Fíjese que cuando yo leí este versículo, a mí eran 12 discípulos, ¿verdad? Bueno, de hecho uno apostató, ¿verdad? Y solamente se quedaron 11. Pero yo pensaba que cuando ellos se acercaron, yo pensé que todos se habían acercado a él. Pero mire, eso es lo hermoso del espíritu de profecía, porque la Biblia nos da el principio, pero el espíritu de profecía nos amplía. El espíritu de profecía, yo pensé que habían sido los 11 apóstoles, ¿verdad? O los 12, porque parece todavía estaba Judas, pero solamente fueron 4. El espíritu de profecía dice que cuando el Señor, después de que atendió a la multitud, se fue aparte. Y los 4 que se fueron eran Pedro, Juan, Santiago y Andrés. Y ellos 4 se le acercaron a Jesús. El espíritu de profecía también dice algo, miren. Dice que el Señor por misericordia no les mostró a él los hechos cómo iban a acontecer. Porque dice el espíritu de profecía que si él les hubiera realmente dicho, dice que ellos no hubieran soportado la visión. Y yo me puse a pensar, si el Señor no le mostró a los apóstoles siendo apóstoles, imagínense nosotros, hermanos.
Eso significa que las cosas que vienen no son cosas sencillas, hermana. Miren, yo sé que a nosotros los adventistas nos tildan como fanáticos, como alarmistas. ¿Se acuerdan de Noé, verdad? Cuando el pobre Noé, el Señor le dijo, mira, vas a hacer una arca porque va a venir el diluvio. Y empezó Noé a dar de martillazos. Pero lo bueno que daba el martillazo, pero daba el mensaje. Muchos lo tildaron de loco, de fanático. Porque la gente en su momento no creía que iba a haber un diluvio. ¿Por qué? Porque nunca había llovido en su momento. Dice que la tierra era regada por el rocío. Entonces la gente decía, bueno, ¿cómo es es imposible que venga un diluvio sin jamás ni nunca ha llovido? Entonces la gente, y esa misma condición, hermanos, tenemos ahora. No crean, hermanos, mucha gente allá cree de que el Señor no va a venir. Porque nosotros como adventistas tenemos ya mucho tiempo ya de proclamar la venida del Señor. El Señor viene y viene. Pero hay personas que dicen, no, sí, dicen que viene y nunca viene. Pero en 2 de Pedro 3:9, ¿qué dice? Dice que el Señor no retarda su venida. Él vendrá, y si Él dijo que vendrá, vendrá. ¿Verdad? Amén por eso. Así que fue bien interesante, hermano, la respuesta que Él nos dio. Ahora, en el versículo 4, fíjense cómo el Señor empieza este capítulo y es bien interesante. Dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. A ver, miren, a mí no me gusta decir que voy a dar un sermón. A mí me gusta decir que voy a dar, que vamos a tener una meditación, no. Una reflexión, no, como un estudio, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Perdón? Ayúdenme. Sí, porque fíjense que cuando yo estoy explicando, a mí me gusta tal vez hacer preguntas. ¿Va? Dinámico. ¿Saben por qué? Miren, porque aprendo yo y aprenden ustedes, ¿verdad? ¿Saben por qué? Miren, hermano. Y yo les recomiendo, de paso, mire, leerse este libro. Lo que yo les estoy mencionando está aquí en el conflicto de los siglos y está otro en el evento de los últimos días. Pero a partir del capítulo 35, 36 en adelante, usted puede leer todos estos eventos, hermano. Son terriblemente interesantes, hermano, especialmente para nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos. Que gloria a Dios porque nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, porque Pablo hubiese querido estar en el tiempo en que el Señor iba a venir, ¿verdad? Pero no fue así, ¿verdad? Pues no sé si el Señor en su misericordia, algunos de nosotros nos va a dejar o todos nos va a mandar a descansar, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que usted y yo no lo vamos a preparar, ¿verdad? Así es que mire, el Señor empezó diciendo que nadie los engañe. A ver, ayúdenme. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le empezó con una advertencia? Quiero ver las manos. Aquí todos estamos aprendiendo, no se preocupen. ¿Por qué creen que el Señor le dijo, miren que nadie los engañe? ¿No se le viene nada a la mente? ¿Por qué creen que el Señor empezó con eso? ¿Sabía el Señor que había alguien que había engañado? Sí. ¿A dónde empezó? ¿A dónde fue el primer engaño? En el cielo. ¿Quién fue que se trajo la tercera parte de los ángeles? Fue Satanás. Empezó a engañar a todos, metiéndoles mentiras, hablando mal de Dios, diciendo que era un Dios ¿qué? Autoritario, ¿verdad? Y lo más importante, hermano, es, y mire, y eso lo dice el evento de los últimos días. He buscado, yo traía, mire, hermanos, es la tercera vez que me pasa. Traigo los slides del Espíritu de Profecía y no me abren. Y yo no sé, pero hago el mismo proceso que hago para todos los slides, lo hago. Y digo, y a la hora de las horas no me abran. Ahora el hermano me explicó, pero cuando yo estoy allí, yo hago el mismo proceso. ¿Y ahora qué pasó? Pero no le vamos a dar gusto, ¿verdad? Al enemigo de Dios y al enemigo de nosotros como pueblo de Dios. Así que el Espíritu de Profecía dice, hermano, de que el propósito de Satanás siempre ha sido ir en contra de todo lo que Dios ha establecido.
en contra no solamente de la palabra, fíjese hermano, de la Biblia, sino en contra de los 10 mandamientos de Dios. Y cuando nosotros vayamos caminando un poquito más adentro sobre nuestro texto, vayamos profundizando, vamos a ver que específicamente el enemigo ha llevado su lucha siempre en contra del 4.º mandamiento, que es el sábado, que es de lo que vimos ahora. Yo sé que por lo menos en nuestra invitada, tal vez ahora decir, bueno, pero ¿de qué están hablando? ¿Verdad? Así que de paso no sé preguntarles si han compartido contigo este libro. No. Al final te voy a hacer una pregunta y te lo ganas, no mentira. Al final vamos a regalarte uno con ayuda ahí de nuestro hermano Eric Nájera. Es un lindo estudio, ¿verdad? Y si tú quieres alguna consulta, pues aquí estamos más puestos que un calcetín, ¿verdad? Para poder ayudar, porque ese es nuestro propósito. Porque nosotros como pueblo adventista tenemos un mensaje especial, ¿verdad? Y estamos obligados por amor a Cristo, ¿verdad? Porque Él nos ha salvado de llevar este mensaje. Así que el enemigo, hermanos, eso fue lo que Él hizo desde el cielo. Y desgraciadamente lo trajo a la tierra. Engañó a nuestros padres. Y a causa del engaño hemos visto todas estas consecuencias. Así que el enemigo ha sido muy astuto, hermano. Pero el Señor es mucho más, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por eso, porque el enemigo ya es un ser vencido. Y aunque Dios le ha permitido todavía seguir haciendo estas maldades, pero llegará en su momento cuando ya el Señor venga, en donde el enemigo realmente será. Dígame, hermano. Engañen. Y hay que estar más que ciegos, aún nosotros, para no ver lo que está pasando en el mundo externo. Amén, así es. Y que debemos prepararnos día tras día. Y que en estos días yo tuve una experiencia muy bonita que me da un minuto y se lo puedo contar. Adelante, hermano. Un testimonio de una persona, de un fiel católico, y yo estuve trabajando con esa persona más de 4 años. Él y mi esposa eran los que daban la misa en diferentes lugares. Era un católico, un pilar en la iglesia. Y para la gloria de Dios, esa persona que le regalé un conflicto. Amén. Gloria a Dios. Lo leyó, estaba acá. Y para hacer la historia larga, corta, hermano, esta persona se convirtió, Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano, por compartir con nosotros el testimonio. Hermano, mire, cuando yo comparto los testimonios, yo lo hago con un orgullo, pero lo hago con un orgullo santo, hermano, ¿verdad? Porque dice que nosotros debemos de compartir los testimonios para la gloria de Dios. Y esa experiencia que el hermano tuvo, nosotros la tuvimos también con un matrimonio. Ahora ellos también están trabajando fervientemente en la iglesia donde nacimos, ¿verdad? La hermana de hueso colorado, hasta el punto de que la mamá se enojó con ella cuando ella supo que había aceptado el mensaje. La mamá se volvió en contra de ella, porque el lugar donde ellos eran, dice que no entraba ningún evangélico, nadie que no fuera católico, porque hasta los apedreaban. Yo pensé que eso de la prehistoria ya había pasado, pero yo la vi ahí todavía. Imagínense que usted llegue y lo agarren a pedradas porque usted va dando otro mensaje diferente. Wow, pero gloria a Dios por eso, porque y hasta donde yo sé ahora, la hermana, ahora la mamá ya le da el campo para que ella le pueda predicar. Gloria a Dios por eso. Así que, volviendo a estos eventos, mire, hermano, después en el versículo, vamos a dejar el 5, porque es ahí donde yo quiero entrar. Pero vamos a pasarnos al 6, al 7, hasta el 8. Y habla acerca de los eventos que vamos a ver en la naturaleza, ¿verdad? Terremotos, inundaciones. Y yo sé que todo eso, hermano, ustedes lo saben. Estamos viendo accidentes de todas formas, en vía aérea, terrestre. Estamos viendo las inundaciones, hasta la naturaleza, hermano. Miren, estamos que en marzo y todavía tenemos frío.
Cuando en otros tiempos hemos llegado ya a esta época, cuando ya está el calorcito y todo, entonces el clima, todo esto se está distorsionando, hermano. Y esas son las señales que van a preceder antes de que el Señor venga. Las enfermedades, ustedes han visto ahora cómo se está mencionando mucho acerca del Zika, ¿verdad? Los niños están naciendo con microcefalia, las embarazadas, ahora han dicho que hasta puede ser que esta enfermedad sea por transmisión sexual. Entonces, todas estas cosas, en su momento cuando nosotros vemos hacia atrás, vemos un montón de enfermedades que surgieron. El SIDA, ¿verdad? Ahora el cáncer, hermanos, también se está propagando mucho. Así que, hermano, el Señor ya lo ha dicho en su palabra. Pero hay una pequeña diferencia, hermanos, que yo quiero hacerle. Y es que entre más vayamos avanzando hacia el final, estos movimientos, estos cambios, estos sucesos van a ser mucho más persistentes. Y mire, hermano, cuando nosotros vayamos acercando más a la venida del Señor, no crean de que van a ser esos terremotos como los que vemos ahora, o un sismo de 5 puntos tanto. No, hermanos, la Biblia dice que van a ser esos terremotos, dice, como cuando un borracho se sacude. Imagínese, usted ha visto una persona ebria cuando tambalea y da 1000 vueltas, no tengo ni idea, pero es terrible como el Señor lo compara, ¿verdad? Y esa va a ser la situación, hermano. Los terremotos van a ser, en eventos de los últimos días, usted puede leerlos, hermano, cómo ella habla acerca de los eventos, ¿verdad? También van a desaparecer muchas ciudades, hermanos, para en esos tiempos, al final ya del tiempo. Nueva York la menciona por nombre. Dice que Nueva York va a ser una de las ciudades que van a desaparecer. Y menciona muchas otras ciudades. ¿Y saben por qué? Porque en estas ciudades, hermanos, es donde predomina más el pecado. A Las Vegas, ¿cómo se le conoce a Las Vegas? Lo que han ido a mencionar, la ciudad de pecado, pero también le llaman, parece que la ciudad que no duerme, la isla Vegas, parece que así ella a Las Vegas le llaman así, es la ciudad que no duerme, porque toda la gente amanece allí en los casinos, imagínense, y ahí hay de todo, hermanos, hay prostitución, lesbianismo, homosexualismo, porque eso es lo que ahora estamos viendo bien plasmados, hermanos. Entonces, hermanos, todos esos eventos ahora nosotros los estamos viendo. Pero yo les decía al principio que yo quiero ver dos cosas, hermanos, que el Señor nos muestra en Mateo 24. Acuérdense primero que el Señor dijo no nos engañe, porque el Señor sabía que íbamos a ser engañados, dijo el Señor, ¿verdad? Y aún si era posible, dijo, ¿a quién? A los escogidos. Imagínense ustedes, ¿por qué el Señor nos dirá a nosotros que nosotros somos los escogidos? Bueno, lo digo, mire, hermano, cuando yo le digo a una persona, hermanos, mire, yo comparto un material, yo rara vez le digo, miren, yo soy de la iglesia adventista, le comparto un material y todo, y cuando la persona veo interés, le digo yo, mire, trato la manera de ver dónde me meto y poder entablar allá un estudio, una relación con la persona. Ahora, nosotros sabemos como adventistas que tenemos un mensaje especial. Y somos un pueblo especial, hermano, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque somos parte formamos parte de ese pueblo escogido de Dios. Y lo digo, hermano, yo lo digo con orgullo santo, hermano, ¿verdad? Pero si yo voy a otra allá afuera y yo le digo, yo soy adventista, entonces muchas personas, ¿verdad? Y acuérdense que muchas personas están perjuiciadas, así es, ¿verdad? Que tienen un concepto de nosotros los adventistas, dice, estos son sabatistas, estos guardan la ley de Moisés, ¿verdad? Pero nosotros a través del estudio nos damos cuenta de que no era la ley de Moisés, sino que es una ley que fue desde el mismo cielo, ¿verdad? No fue dada en el Sinaí por primera vez, sino desde el mismo cielo. Entonces el Señor sabía los grandes engaños que el enemigo iba a hacer. Y por eso yo quiero ahora, mire, hermanos, que leamos el versículo 5, porque eso, hermano, es interesante. Estos versículos, hermanos, los vamos a ver casi al final del tiempo, hermano. Pero están presentes hoy todavía en nuestro tiempo, porque estuvieron presentes allá en los tiempos de los apóstoles. Pablo, cuando usted lee las caras de Pablo luchó mucho contra eso.
no solo él, los apóstoles, ¿verdad? Los profetas también, hubieron los profetas de Dios, pero también hubieran profetas falsos. A ver, ¿quiénes son los que mencionan muchos profetas falsos? ¿No se acuerdan? Elías, ¿verdad? Los profetas de Baal, ¿verdad? Que eran, a ver, ¿cuántos eran? 400, imagínense, contra uno. O sea que se le iban a palos y a piedras al pobre Elías, ¿no? Y lo interesante, hermanos, que el mensaje de los profetas era un mensaje popular o impopular a vista, no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen que el mensaje de los profetas no era tan popular para las personas de su época? Denunciar el pecado. Uh-huh. De la ley de Dios. Uh-huh. Amén. De la ley de Dios. Y eso, hermano, eso lo vemos, como yo les decía, desde el mismo principio, porque ese ha sido el propósito de Satanás, ¿verdad? Es engañar, anular la ley moral de Dios, ¿verdad? De hecho, pues allí Daniel lo dice, ¿verdad? En 7:25, en donde él dice que tratará de cambiar, dice, los tiempos y la ley, ¿verdad? Y específicamente, hermano, el cuarto mandamiento. Así es que el mensaje que de los profetas daban era un mensaje para la gente impopular, ¿verdad? Porque, hermano, nadie le gusta que usted le señale y le diga, mira, tú estás haciendo esto, ¿verdad? Pero es diferente, ¿va? Porque yo no lo puedo decir a la hermana, porque yo no soy profeta, ¿verdad? Aunque soy una sierva de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, pero yo puedo llevar el mensaje de reprensión a las personas. Entonces, ese mensaje que Elías daba no era muy popular y por ese mensaje fueron ¿qué? Perseguidos, fueron apedreados, fueron asesinados, castigados. Imagínense todo lo que los profetas tuvieron que pasar por llevar este mensaje, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, vamos hoy sí al versículo 5. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. A ver, ayúdenme. Dice a muchos, dice, al final del versículo, a muchos engañará, pero primero dice, yo soy el Cristo. ¿Será que este Cristo es falso? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Si aquí está diciendo, en el 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Oigan que está yendo en singular. ¿Este Cristo que menciona para ustedes es falso o es verdadero? Es falso. Ahora, quiero que por favor vayamos al versículo 24. Y miren ahí, porque se levantarán falsos Cristos. Allí parece que ya nos agregó los otros Cristos, ¿verdad? Falsos. Son muchos. Y de paso nos agregó los profetas de Baal. Los 450 ya los agregaron allí. Mire, los profetas, los falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Y ahí está, mire, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos.
Hay dos cosas, hermanos, creo que yo quería puntualizar, y mire, y yo sé que de todo el capítulo 24 hay cosas muy importantes, hermanos, de hablar. Pero yo quiero puntualizar estas dos cosas, hermanos. ¿Saben por qué? Porque yo considero que nosotros somos parte de la última generación. Porque los movimientos que se están dando, hermanos, son para creer que sí somos parte de la última generación. Así que es interesante que nosotros conozcamos estos eventos. Porque si volvemos, si yo les digo, si el Señor dice que aún a los escogidos, ¿qué será de aquellos que no conocen estas cosas? ¿Verdad? Así que de paso es una responsabilidad para nosotros, que si Dios nos ha dado esta luz, llevarlo a otros. Así que dice falsos cristos y falsos profetas. Ahora, si hemos hablado ya de los profetas y agregando lo que mi esposo dijo, hay muchas características de un verdadero profeta, ¿verdad? Son varios, pero no lo vamos a buscar por el tiempo, pero vamos a mencionarlos así. Una de las características del verdadero profeta es que el mensaje que ellos llevan se cumple, ¿verdad? Tal vez no con la persona, ¿verdad? Que él dijo, pero se va a cumplir, de alguna otra forma se va a cumplir. Lleva a las personas a poner su mirada ¿en quién? En Cristo. Pero hay una cualidad, hermanos, que esa cualidad rotundamente los falsos profetas o el falso Cristo no lo pueden imitar. Jamás. ¿Y qué dice Isaías 8:20? A ver. ¿Y si no? Si no hablan conforme a este es un falso profeta. Ahora, en el Antiguo Testamento era lo mismo, hermano. Los profetas, los falsos profetas, los que mencionó mi esposo, los de Baal, los 450, ¿ustedes que hablaban conforme a la ley? No. Dígame. Amén. Cuando el Señor venga, no todas estas diferentes organizaciones que dicen en el nombre de Jesucristo, echar fuera demonios, hacer muy grandes milagros, y cuando venga Cristo, Él les dirá, no os conozco. ¿Ah? Y ellos dirán, pero nosotros le hicimos grandes milagros, echamos demonios fuera, etcétera, etcétera. Y vuelve el Señor y dice, no os conozco. Por eso es tan importante estudiar la santa palabra de Dios. Amén. Porque aún en los últimos días el enemigo hará el gran milagro de aparecerse como Cristo por segunda vez. Y dice, y no vayáis, porque si vayáis allí también podréis ser engañados. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano, porque me adelantó un poquito. Así que me ayudó. El hermano tocó algo bien importante y la pregunta es, ahora, ¿cuáles son los falsos cristos o los falsos profetas de nuestro tiempo? No olvidemos la cita bíblica de Isaías 8:20, ¿verdad? Porque es allí donde recae nuestra fuerza, es ahí donde depende la fidelidad que nosotros podamos tener en los mandamientos de Dios. Así que, miren, hermanos, cuando uno habla acerca de la ley de Dios, de sus mandamientos, a mí, cuando yo me refiero, y mire, hermanos, cuando uno toca estos temas, es difícil o casi imposible que uno pueda tocar las iglesias de allá afuera. Es bien difícil, ¿verdad? Los hermanos evangélicos, es bien difícil, hermano. Pero, hermanos, cuando yo me refiero a ellos, mire, yo no lo hago de una forma individual a las como personas, sino que cuando uno se refiere a las iglesias evangélicas, nos referimos como iglesias o como organizaciones o como instituciones, ¿verdad?
¿Por qué, hermanos? Porque mire, porque si yo lo hiciera directamente con las personas, estaría yo atacando a la persona. Y recordemos algo. ¿Quién es el único que conoce nuestro corazón? Dios. Y como por la palabra sabemos, ¿verdad? El texto, a ver si ustedes se recuerdan, no se me fue dónde está, pero sí lo que dice. Y dice que Él tiene otras ovejas que no son de este redil, pero que allá afuera, dice, tiene otras ovejas que las tiene que traer, dice, a su redil. Juan 10, a ver, búsquenmelo por favor y me lo leen. Léemelo por favor. Oigan, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Entonces se dan cuenta, y mire, y el Espíritu de Profecía dice que hay muchas de esas ovejas en esas iglesias, pero que tristemente están hasta ahora engañadas por el falso, las falsas enseñanzas que se están dando. Pero que el Señor en aquel tiempo el Señor la va a sacar y la va a hacer formar del pueblo de Dios, ¿verdad? Mire, hermano, no es el pueblo de Dios, no es la iglesia adventista, ¿verdad? Como nombre. No va a ser la iglesia luterana o la iglesia bautista, no. Sino va a ser aquella que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. Por esa iglesia. O sea que en otras palabras va a ser una iglesia que va a estar compuesta de todas las denominaciones, hermano, que atendieron al llamado del Señor, ¿verdad? Que obedecieron a sus mandamientos y le fueron fiel al Señor. Así que, hermanos, cuando hablamos, fíjense que en el versículo 5 habla de un Cristo, pero ya habla de Cristos. Quiero hacer una comparación para que podamos entender estos dos versículos. ¿Conocen ustedes a Juan el Bautista, vea? No físicamente, pero por la Biblia sí lo conocen, ¿verdad que sí? ¿Lo conocemos? A ver, pero dígame, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? No, eso. ¿Cuál era la función que desempeñaba Juan el Bautista? Porque él tenía una función que estaba desempeñando cuando él estaba acá. Preparar el camino, gracias. Ahora, pero ¿y cómo preparaba el camino? Llamando al arrepentimiento. ¿Qué más? Bautizándolo. ¿Qué más? Denunciando el pecado. Miren, hermano, todo eso está bien. Y miren, yo me acuerdo, yo no sé si lo leí en qué parte del conflicto, o no me acuerdo en qué de los libros. No me acuerdo la referencia, pero me acuerdo lo que dice. Y dice que el que preparaba el camino, se le llamaban los que preparaban el camino, aquellos que dice que cuando el rey iba a pasar, venía un rey, dice que ellos limpiaban el camino, quitaban las piedras, quitaban los árboles, de manera que el camino estuviera despejado, limpio, cuando el rey pasara. Y eso mismo hizo Juan. Él preparó el camino para el verdadero Cristo que iba a venir, ¿verdad? Porque acuérdese que cuando él bautizaba decía, yo los bautizo con agua, pero el que viene, ¿cómo dijo? Los bautizará con el Espíritu, dijo él. Y él preparó a toda esa gente. Por eso cuando Jesús apareció, muchos se fueron, ¿verdad? Porque él los envió a él. Pero ya Juan ya había preparado a esa gente. Ahora, y aquí va, hermanos, esto es tremendo, pero ni modo, hay que darlo, ¿verdad? Porque aunque sea, hermanos, mire, un mensaje fuerte, pero mire, el Señor, cómo el Señor reprendía mire, a mí me gusta ver cómo el Señor reprendía a los fariseos.
Imagínate que el Señor, bendeciendo al Señor, decía, ¿cómo les decía? Hipócrita. Sepulcro blanqueado. Víbora, imagínate, pero que usted le venga a decir algo, mira, vamos a una víbora. Híjole, no, ¿verdad? Él podía hacerlo. Pero nosotros, hermano, no podemos hacerlo de esa manera. Pero con el amor nosotros podemos llevar este mensaje, hermano. ¿Verdad? Así que, hermano, si nosotros sabemos que allá afuera hay iglesias, ¿verdad?, que dicen proclamar a Dios, pero que en la realidad no lo están haciendo. Miren, yo sé que si yo le preguntara, por lo menos a la hermana Patti, que la hermana Patti viene de familia que de esas iglesias, y gloria a Dios por eso, porque ella es un testimonio. Porque no crea, ahí donde la miran, esa niña se batalló con ella, porque venía con la espada. Pero gloria a Dios, porque ella misma dijo una vez que le llevó 1 año aceptar, dice, la verdad del sábado. Pero gloria a Dios porque ahora está acá y el Señor la quiere usar grandemente. Y ella ha dado testimonio ahora y ella está llevando ese mensaje. Dígame. No se preocupe, hermano. Así me ayudó muchísimo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Así que, hermanos, miren, hablando de falsos cristos, hermano, el pastor Bor tiene un sermón que cuando yo lo escuché, realmente yo me quedé impresionada realmente. ¿Por qué lo dice de esta manera? Miren. Los falsos profetas o cristos modernos de nuestro tiempo, lastimosamente son las iglesias evangélicas, hermanos. Miren, si hubiera sido estas iglesias, se hubieran mantenido fieles en el mensaje en el tiempo de los reformadores, jamás ahora van a llegar ellas a hacer un pacto con la iglesia predominante, ¿verdad? Y que ustedes saben cuál es, que es la iglesia católica. Ni siquiera lo hubieran visto, dice. Ni siquiera se hubieran acercado. Y de paso se dice que si estos reformadores se levantaran, dicen que de veras se vuelven a morir de ver la situación que está la iglesia, ¿verdad? Tremendo, hermanos. Entonces, esos son los falsos cristos, ¿verdad? El pastor dice que los cristos chiquitos, ¿verdad?, que prepararán el camino ¿para quién? Para el gran anticristo, hermanos. Porque todo esto se va a coligar al final del tiempo. Porque recuerden que siempre hemos venido con que no perdieran de vista, ¿verdad?, Isaías 8:20, a la ley y el testimonio. Si no nos hablase conforme a eso. Y mire, aparentemente allá afuera dicen, sí, nosotros también, nosotros pues, de los 10 mandamientos, hermano, ellos cumplen ¿cuántos? Digámoslo, 9, digamos, ¿verdad? Pero ahí hablan de mucho amor, que Dios es amor, y está bien, el Señor es amor, hermano, es amor, y ese es el carácter de Dios. Pero también dice que es un Dios justo, que Él va a emitir juicio y que no va a permitir que su ley siga siendo pisoteada. Es gracias, eso es fuego consumidor. Así que, hermanos, entonces, que pues el Señor es amor y que eso es suficiente. Pero yo creo que pasan por alto la cita bíblica de Santiago 2:10. Yo creo que ese como que lo anularon porque se olvidaron
de que si ellos guardan 9 mandamientos y al no guardar el sábado, se hacen transgresor de toda la ley. Santiago 2:10 dice eso, ¿verdad? Que si transgredimos uno de los mandamientos, nos hacemos transgresores de toda la ley. Entonces, en otras palabras, hermano, aunque ellos digan que aman a Dios, que llevan un mensaje de salvación, prácticamente, hermanos, ellos están en apostasía completa en contra del Señor. Y es duro, hermano, decirlo, pero no lo digo yo, la palabra lo dice, hermano. Entonces, hermanos, volviendo a esos anticristos, ellos prepararán ese camino para el gran último evento, hermano, que si nosotros estamos todavía lo veremos, ¿verdad? Ahora, quiero llegar a lo que el hermano mencionó cuando el Señor venga. Pero otro punto que yo quería resaltar es la forma de la venida del Señor. Y solamente voy a dar algunas pinceladas nada más, hermano. La venida del Señor, yo sé que ustedes saben cómo va a venir el Señor. Levántenme la mano si saben cómo va a venir el Señor. ¿Solo 1, 2, 3, 4? Hermano Eric, ¿cómo va a venir el Señor? Amén. Amén. ¿Qué dice? Su recompensa. Amén. Todo ojo le verá. Hay algo que el hermano se le escapó. Y dice que Él vendrá en el aire, en las nubes. ¿Eso significa que qué? ¿Que el Señor va a bajar a tierra? No va a bajar a tierra. Dice que nos vamos a reunir con Él en el aire. Ahora, dígame, ¿quería decir algo, hermana? No, ahí en el aire. Ahora, y fíjense, miren, y eso, ahora, el Señor va a tener su venida, pero el enemigo, el anticristo, va a tener también su venida, hermanos. Y Mateo 24 lo dice, que Él va a tener su venida. ¿Y saben por qué? Vayan a sus Biblias. Si nosotros sabemos que el Señor va a venir en el aire, ¿verdad? Con sus millones de ángeles, con trompeta de Dios, todo ojo le verá, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Entonces, todos esos son pasajes, hermanos, que sabemos que el Señor vendrá en el aire, ¿verdad? Ahora, Ahora vamos a ver aquí, si ahora sabemos nosotros en el versículo de 2 Tesalonicenses que nos mencionó el hermano, ahora vamos a ver por qué el Señor nos hace esta advertencia. Miren, en el versículo 23. Mateo 24, no, vamos a Mateo 24, 23. Y mire cómo el Señor nos advierte, porque acuérdense que ya el Señor ya nos mostró cuál es su verdadera venida, pero ahora ustedes me van a decir de quién es esta venida. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Vamos al 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hermanos, miren, uno de los grandes acontecimientos, hermano, será el que nosotros vamos a ver a Cristo en la tierra. Y muchos creerán que sí es el verdadero Cristo. Pero el Señor está diciendo, si yo le digo a Babi, ve al desierto porque ahí anda Cristo. O no. O míralo por televisión porque ahí está predicando. No. El Señor dijo, no. Porque ese no es el Cristo. Aunque todo lo que Él haga, hermano, va a ser, hermanos, miren, alguien dijo, bueno, como yo ya sé que Cristo no va a tocar tierra y el que va a dejar, ya estuvo, yo ya no tengo problema. Como dijo el pastor, no es tan así de fácil, porque dice que los milagros van a ser tan poderosos, hermano, que nosotros no nos vamos a poder resistir ver las cosas que este Cristo haga. Los milagros, dice, su voz compasiva, suave, la forma en cómo Él va a hablar, dice que va a ser tan impresionarlo. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Imitar lo que Cristo hacía, hermano.
Pero, aquí va un pero habrá algo, hermanos, que lo va a distinguir. Y es por eso que usted y yo debemos de saber estas cosas y estar apercibidos. ¿Qué dirá él, hermana? Dígame. Él dirá eso, dirá que la santificación del sábado fue cambiado al día domingo, hermanos. ¿Verdad? Porque recuerden siempre eso, que el enemigo desde el cielo engañó y siempre ha tratado él de ¿qué? De anular la ley de Dios, hermanos. O sea que los milagros que este falso Cristo haga, hermanos, van a ser tan poderosos, hermanos, que no vamos a poder resistirlo, ¿verdad? Cuando nosotros veamos esto. Quiero leerles nada más un párrafo. No era este, pero lo logré hallar en mi teléfono. Y mire lo que dice. Surgirán antes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas. Esto está hablando acerca de los falsos profetas también. Harán curaciones milagrosas porque dice, y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las sagradas escrituras. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Nosotros como cristianos nos debemos de guiar ¿por cuál? Por la Biblia. Aunque miren, hermanos, también aquí en el like que yo traía decía eso, que el enemigo, el odio que él tiene es contra la Biblia, con su palabra, pero específicamente dice con la ley moral de Dios y específicamente con el cuarto mandamiento. Y el enemigo sabe lo que ahora dice que como ya estamos llegando en los últimos tiempos, dice, y le es imposible, dice, quitar, dice, la palabra de Dios, la escritura, dice, ahora lo que él está haciendo es distorsionar la palabra de Dios. Y lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Porque si usted, y yo siempre toco a hermana Patti porque él, las que nos sacó canas de todos colores, y gloria a Dios por eso, hermano. Porque ella estaba cerrada en que ¿por qué el sábado? ¿Por qué el sábado? ¿Verdad? Sí. Y que no el domingo, y que no el domingo. Y cuando usted tiene el contacto con otras personas allá afuera, tienen ese concepto, hermano. Y ustedes se van a topar con un muro, una muralla que no va a ser tan fácil de bajarla, hermano. Tiene que hacerla con mucha oración, dedicación, persistencia y orar por esa alma, ¿verdad? Porque es un alma. Porque si hubiese sido que el Señor hubiese venido por una alma, el Señor viene. Y ya no digamos que vino por el mundo entero, ¿verdad? Así es que el enemigo está tratando de pervertir, hermanos, como no ha podido él quitar la escritura, porque si ustedes se acuerdan en el tiempo, bueno, en el tiempo de los reformadores, cuando empezó esto de la Inquisición y todo eso, acuérdense que las Biblias fueron quitadas, fueron quemadas, y ese mismo tiempo también se va a repetir, hermanos, ¿verdad? Vamos a llegar en ese tiempo que no vamos a tener el privilegio de poder tener una Biblia, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo como los valdenses, que de vez en cuando deberían de memorizarnos un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Porque imagínense si alguno de nosotros nos toca estar ante un jurado, y yo cómo le voy a argumentar de que el sábado el Señor lo estableció, o le voy a decir, hermano, espérese, le voy a tener un conflicto de los siglos y lo lee. No, pues ya no, ¿verdad? O espérese, le voy a traer un DVD del pastor Bor, y ahí le va a decir todo. No, hermano, porque dice que nosotros debemos de conocer estas cosas para dar fe, dice, de lo que nosotros hemos conocido. Y sigue diciendo, mire, pero el pueblo de Dios no se extraviará, las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con la Sagrada Escritura. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y a su imagen. Yo sé que esto es mucho más profundo, hermano. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia, hermano. Tenemos mucho aquí de qué hablar, hermanos, pero ya no quiero extenderme mucho. Así que, hermano, al final del tiempo, hermanos, nosotros vamos a ver los grandes eventos, hermanos, que se avecinan. Y estos eventos, hermanos, especialmente con la venida del Señor, con los movimientos ahora que estamos viendo, hermanos, debemos de estar bien atentos, alertas, estudiando, hermanos, la palabra de Dios, dando testimonio y compartiendo, hermanos, este mensaje.
¿verdad? Porque el enemigo, hermanos, la obra que el enemigo no descansa. Son 48 horas, yo creo que ese hace hasta part-time, ¿verdad? Ese no descansa. Imagínense, entonces, y nosotros, hermanos, creo que debemos de hacer esa preparación especialmente para este tiempo, hermano. Dedicar nuestro tiempo al Señor, dedicar todo, hermano, cuanto sea posible. Porque, hermanos, si nosotros no estamos preparados para ese tiempo, hermano, que de paso será tiempos muy, muy difíciles, hermano, imagínense cómo nos va a ir si nosotros no hacemos la preparación de vida. Quiero terminar con un versículo en Apocalipsis 3:10. Permítanme. Un Apocalipsis 3:10, ajá. Vamos a leerlo, hermanos. Y miren qué hermosa promesa la que el Señor nos da. 10 y 11. Mire, quiero que lo leamos todo. Porque mire, aunque tengamos que pasar, hermano, estas situaciones difíciles, mire, hermano, el que haya momentos es que nos quedamos sin trabajo, en que hay momentos en que nos han tenido que correr de los trabajos por el sábado, ¿verdad? Mire, hermano, al principio de nuestro ministerio fue bien duro. Yo lo vi más en mi esposo, porque mi esposo lo vivió en carne propia, como 4 veces lo corrieron de sus trabajos por el sábado. Nunca se había establecido en ningún trabajo hasta ahora. Habían 3-4 meses que él se quedaba sin trabajo, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, porque el Señor, aunque mi trabajito es sencillito, pero yo no sé cómo mi chequecito de tan poquito, comíamos, mandábamos y mitigamos las necesidades, ¿verdad? ¿Habían aprietos? Sí, pero el Señor siempre fue bueno con nosotros y lo sigue siendo, hermano. Así que esas cositas así, hermano, que vamos a tener que pasar, hermano, mire, no es comparado, hermano, no se compara con las cosas realmente que en aquel tiempo vamos a ver, porque será terrible, ¿verdad? Si ustedes miran la vida de los apóstoles, ¿cómo terminaron cada uno de los apóstoles? Crucificados, encarcelados, decapitados, ¿verdad? Pero mantuvieron firme su fe. Y miren lo que dice Apocalipsis 3:10, y con esto vamos a terminar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Gloria a Dios por eso, hermano. El Señor dice que tiene una corona, de paso dice que tiene un nuevo nombre para nosotros, y Él dice que Él la va a poner, dice. Imagine que, ya me imagino yo ver al Señor, ¿verdad? Le pido al Señor que me ayude para estar en ese día, porque no imagino que el Señor venga a mí, yo, ¿verdad?, una vil pecadora, y ver que el Señor me ponga mi corona y que me dé un nuevo nombre. Mire, hermano, va a ser maravilloso.